Tu mente ha sido durante demasiado tiempo una prisión invisible, un lugar silencioso donde el miedo ha gobernado sin pedir permiso, donde las dudas han hablado más fuerte que tus sueños, donde esa voz interna te ha convencido una y otra vez de que no eres suficiente, de que no eres capaz, de que no tienes la fuerza necesaria para romper aquello que te limita. Pero hoy algo tiene que cambiar, porque hay una verdad que pocas personas se atreven a aceptar, y es que el enemigo más peligroso que enfrentarás en toda tu vida no se encuentra afuera, no vive en las circunstancias, no lleva el rostro de las personas que te hirieron, no tiene forma de crisis económica, de rechazo o de fracaso. El enemigo más feroz vive dentro de ti, escondido en cada pensamiento derrotista, en cada hábito que debilita tu carácter, en cada excusa que te roba el tiempo, en cada miedo que te paraliza antes siquiera de intentarlo. Y mientras sigas huyendo de esa realidad, continuarás viviendo como un espectador de tu propia existencia, viendo pasar los días mientras una versión poderosa de ti permanece encerrada, esperando el momento en que finalmente decidas despertar. Porque escúchame bien y escucha esto con toda la atención de tu alma. Nadie vendrá a rescatarte, nadie va a tocar tu puerta para entregarte disciplina, paz mental, confianza o propósito. Nadie peleará la guerra interna que te corresponde ganar. Y aunque pueda sonar duro, también es la noticia más liberadora que escucharás hoy, porque significa que dentro de ti ya existe todo lo necesario para reconstruirte, para levantarte, para dejar atrás la debilidad emocional y convertirte en alguien que no se derrumba cuando la vida golpea, alguien que aprende a caminar firme incluso cuando el miedo intenta dominar cada paso. Alguien capaz de mantenerse en pie mientras otros se quiebran ante la presión. Pero hay algo que debes entender desde ahora. La transformación real no nace de frases vacías, no nace de una motivación pasajera que desaparece al día siguiente. No nace de mirar videos durante horas sintiéndote inspirado para luego volver exactamente a los mismos hábitos que están destruyendo tu potencial. La verdadera transformación nace cuando decides enfrentarte a ti mismo, cuando eliges mirar tus heridas sin huir, cuando te atreves a cuestionar las cadenas invisibles que te mantienen pequeño y empiezas a construir una nueva mentalidad basada en fortaleza, disciplina, claridad y propósito. Y eso es precisamente lo que hoy vamos a hacer, porque no estás aquí para seguir sobreviviendo emocionalmente. Estás aquí para reconstruirte desde las cenizas y despertar el guerrero estoico que siempre ha vivido dentro de ti, esperando el momento exacto para salir. Durante demasiado tiempo te han enseñado a escapar del silencio, a llenar cada espacio vacío con distracciones, pantallas, ruido, conversaciones sin sentido y entretenimiento que solo anestesia el dolor por unas horas mientras tu alma continúa sintiéndose vacía. Pero existe una razón profunda por la que muchas personas no soportan estar solas, y es porque el silencio revela aquello que el ruido intenta ocultar. Revela heridas no sanadas, inseguridades, miedos enterrados y preguntas incómodas sobre quién eres realmente cuando nadie está observando. Y precisamente por eso la soledad no es castigo, es entrenamiento, es el lugar donde comienza el verdadero encuentro contigo mismo. Porque quien no soporta estar solo consigo mismo termina buscando desesperadamente distracciones para no escuchar la verdad que vive dentro de él. El hombre fuerte no nace fuerte, se construye en esos momentos silenciosos donde decide enfrentarse a sí mismo sin máscaras, donde deja de escapar de sus pensamientos y aprende a observarlos sin miedo, porque es en ese espacio incómodo donde comienza el verdadero dominio personal. Allí donde entiendes qué cosas te están destruyendo desde dentro, qué patrones repites, qué heridas sigues cargando, qué voces ajenas todavía gobiernan tu vida. Y solo cuando eres capaz de mirarte con honestidad, puedes empezar a gobernar aquello que antes te dominaba. Porque nadie puede conquistar el mundo exterior si antes no ha aprendido a conquistar el caos que vive dentro de su propia mente. Y también debes aceptar algo que quizás no quieras escuchar, pero necesitas entender. Crecer duele.
evolucionar incómoda. Transformarte exige atravesar momentos donde sentirás resistencia, cansancio, incertidumbre y deseos de rendirte, porque vivimos en una generación que se ha vuelto adicta a la comodidad. Una generación que quiere resultados rápidos, cambios instantáneos y recompensas sin sacrificio. Pero el carácter no se construye en la comodidad. El carácter se forja en la fricción, en la dificultad, en las mañanas donde no quieres levantarte y aún así lo haces, en los días donde el miedo grita tan fuerte que quieres retroceder pero decides avanzar aunque tus piernas tiemblen. Porque cada vez que eliges lo difícil sobre lo cómodo, estás enviando un mensaje poderoso a tu mente. Yo ya no soy esclavo de mis emociones. No existe una versión fuerte de ti que nazca evitando los desafíos. No existe confianza sin incomodidad. No existe disciplina sin resistencia. No existe crecimiento sin dolor, porque el fuego no destruye el acero, lo fortalece, y de la misma manera cada prueba que enfrentas tiene el potencial de construirte si dejas de verla como castigo y comienzas a verla como entrenamiento, porque cada obstáculo contiene una lección y cada batalla interna puede convertirse en la semilla de una nueva identidad si decides atravesarla en lugar de huir. Y mientras intentas convertirte en alguien más fuerte, también necesitas mirar con honestidad aquello que permites entrar a tu vida todos los días, porque tu mente se alimenta igual que tu cuerpo y lo que consumes termina moldeando la persona en la que te conviertes, las palabras que escuchas, las personas con las que te rodeas, el contenido que consumes, los pensamientos que alimentas, las conversaciones que toleras. Todo eso está construyendo o destruyendo silenciosamente tu fortaleza interior mientras tú ni siquiera lo notas, porque nadie puede construir una mente poderosa alimentándose de caos, negatividad, drama, ruido y distracciones constantes. Si cada día consumes miedo, comparación, toxicidad y entretenimiento vacío, no te sorprendas cuando te sientas cansado, confundido o emocionalmente débil, porque aquello que alimentas crece, y si alimentas ansiedad, crecerá ansiedad. Si alimentas disciplina, crecerá disciplina. Si alimentas coraje, crecerá coraje. Así funciona la mente humana. Y llega un momento donde tienes que decidir si seguirás viviendo en piloto automático o si finalmente empezarás a elegir con intención aquello que permites entrar en tu vida. Porque la verdadera libertad no empieza cuando cambian tus circunstancias. Empieza cuando cambias tu forma de pensar, cuando dejas de reaccionar automáticamente a todo y empiezas a gobernarte a ti mismo, cuando entiendes que no puedes controlar todo lo que sucede fuera de ti, pero sí puedes controlar cómo respondes, cómo interpretas, cómo avanzas incluso cuando el camino parece difícil. Y allí es donde nace el verdadero poder personal. Allí donde dejas de ser víctima de tus emociones para convertirte en arquitecto de tu carácter. También debes comprender algo esencial. El pasado ya no existe y el futuro todavía no ha llegado. Pero la mayoría de las personas vive atrapada exactamente entre esas dos ilusiones, lamentándose por errores que ya no puede cambiar o aterrorizándose por escenarios que todavía ni siquiera han ocurrido, desperdiciando el único lugar donde realmente existe el poder, el presente. Este momento, este instante donde puedes decidir actuar diferente, pensar diferente y convertirte en alguien diferente, porque tu vida no cambia en un año, cambia en pequeñas decisiones tomadas hoy, ahora, mientras otros siguen esperando el momento perfecto que jamás llega. Tal vez has fallado antes, tal vez has perdido oportunidades, tal vez has cargado heridas emocionales durante años, pero escucha esto con absoluta claridad. Tus errores no tienen el poder de definirte, tus miedos no tienen autoridad sobre tu futuro, y tu pasado no tiene derecho a condenarte para siempre, porque cada amanecer es una oportunidad para reconstruirte y demostrarte que todavía puedes convertirte en alguien más fuerte, más sabio, más libre y más dueño de sí mismo. Así que si hoy sientes que estás cansado de ser esclavo de tus inseguridades, si estás cansado de esconderte detrás de excusas, si estás cansado de mirar tu vida sintiendo que podrías dar mucho más pero algo dentro de ti te frena,
entonces este es tu momento para hacer un pacto contigo mismo. Un pacto real, profundo, incómodo y poderoso. El pacto de dejar de huir de tu potencial y empezar a actuar como la persona que sabes que puedes llegar a ser. Porque la vida cambia cuando tú cambias y nadie hará ese trabajo por ti. Si has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo que marque el inicio de tu transformación. Baja ahora mismo a los comentarios y escribe con determinación: hoy dejo de ser milésima primera peor enemigo. Porque el momento en que lo escribes ya no es solo una frase, es una declaración de guerra contra la versión débil que te ha mantenido atrapado durante demasiado tiempo. Y si este mensaje está despertando algo dentro de ti, quédate hasta el final del video, porque lo que viene puede cambiar la forma en que ves tu vida para siempre. Pero la verdadera batalla apenas comienza, porque hay una diferencia enorme entre sentirse inspirado por unos minutos y comprometerse de verdad con el dolor silencioso de transformarse. Y si has decidido permanecer aquí, es porque una parte de ti ya está cansada de vivir a medias, cansada de prometerse cambios cada lunes para abandonarlos el miércoles, cansada de mirar el potencial dormido dentro de sí mientras el miedo sigue ocupando el lugar que debería pertenecer al coraje. Y déjame decirte algo que quizás nadie te había dicho con tanta claridad. La vida que deseas no está esperando a una mejor versión de tus circunstancias. Está esperando a una mejor versión de ti. Porque mientras sigas siendo gobernado por los mismos pensamientos, los mismos hábitos y las mismas excusas, terminarás caminando en círculos aunque creas que estás avanzando. Hay personas que pasan años enteros culpando al destino, culpando a la mala suerte, culpando a quienes los lastimaron, culpando a las oportunidades que nunca llegaron, sin darse cuenta de que la prisión más peligrosa no tiene barrotes visibles ni candados de acero. La prisión más peligrosa es mental y emocional, una cárcel construida lentamente, con pensamientos repetidos, con derrotas mal interpretadas, con heridas que nunca fueron enfrentadas y con el miedo constante de volver a fallar, porque llega un momento en que el ser humano deja de necesitar enemigos externos, ya que aprende a destruirse a sí mismo desde dentro cada vez que se dice no puedo, no soy suficiente, quizás no nací para esto. Y lo más triste es que muchas personas viven toda su vida obedeciendo esas mentiras sin siquiera cuestionarlas. Pero hoy tienes que comenzar a mirar tu dolor desde otra perspectiva, porque quizás eso que tanto te quebró no vino para destruirte, sino para despertarte. Quizás las decepciones que viviste no fueron accidentes, sino lecciones disfrazadas. Quizás las traiciones, las pérdidas, los fracasos y los silencios dolorosos de la vida tenían un propósito mucho más profundo que hacerte sufrir. Quizás estaban intentando enseñarte algo que jamás habrías aprendido desde la comodidad. Porque las almas fuertes casi nunca nacen en tiempos fáciles, nacen en noches de incertidumbre, en temporadas donde parecía que todo estaba roto, en momentos donde el mundo parecía guardar silencio mientras por dentro ocurría una guerra que nadie más podía ver. Y escucha esto con toda atención, porque puede ser una de las verdades más importantes que escucharás hoy. Nadie desarrolla una mente poderosa viviendo únicamente cuando tiene ganas, porque cualquiera actúa cuando se siente motivado. Cualquiera sonríe cuando todo está bien. Cualquiera tiene fe cuando el camino es sencillo, pero los verdaderos guerreros internos se construyen precisamente en los días grises, en las mañanas donde no hay energía, en los momentos donde todo dentro de ellos pide rendirse, pero aún así avanzan, aunque sea lentamente, aunque sea arrastrándose, porque entendieron algo que cambia la vida por completo. La disciplina pesa gramos, mientras el arrepentimiento pesa toneladas. Piensa por un momento cuántas veces has dejado de hacer algo importante solo porque no te sentías listo. ¿Cuántas veces esperaste sentir confianza antes de actuar, sin darte cuenta de que la confianza no llega antes de la acción? Llega después, como recompensa silenciosa para quienes se atreven a avanzar incluso con miedo.
porque nadie se vuelve fuerte pensando en ser fuerte. Uno se vuelve fuerte enfrentando aquello que antes evitaba. Uno desarrolla carácter cuando hace aquello que incomoda, cuando enfrenta conversaciones difíciles, cuando aprende a decir no sin culpa, cuando se levanta después de fracasar y vuelve a intentarlo, aun cuando la vergüenza todavía intenta susurrarle al oído que abandone. La mayoría quiere una vida extraordinaria, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio invisible de construirla, porque construirte exige renunciar a versiones antiguas de ti mismo, exige despedirte de hábitos que durante años parecían parte de tu identidad, exige aceptar que algunas personas dejarán de entenderte cuando empieces a crecer, porque no todos celebrarán tu transformación. Algunos se sentirán incómodos cuando ya no puedan manipularte. Otros se alejarán cuando dejes de mendigar aprobación, y otros simplemente no soportarán ver cómo empiezas a convertirte en aquello que ellos abandonaron hace mucho tiempo. Pero debes comprender algo fundamental. No puedes evolucionar y al mismo tiempo seguir aferrado a todo aquello que te mantiene pequeño. Y aquí es donde nace una de las decisiones más difíciles y más liberadoras de toda transformación. Dejar de negociar con la mediocridad, dejar de hacer acuerdos silenciosos con la procrastinación, dejar de justificar tus malos hábitos diciendo que mañana empezarás, porque el mañana es uno de los lugares donde más sueños han muerto, enterrados bajo promesas repetidas que jamás se cumplieron, mientras la vida seguía avanzando sin esperar a nadie. Y quizás hoy necesites escuchar esta verdad aunque incomode. Nadie vendrá a rescatar tus sueños, nadie despertará temprano por ti, nadie hará ejercicio por ti, nadie sanará tus heridas emocionales por ti, nadie construirá tu disciplina por ti. Esa responsabilidad tiene tu nombre y solo comenzará el día que dejes de esperar permiso para convertirte en quien naciste para ser. Por eso quiero que entiendas algo profundamente importante antes de seguir avanzando. No estás roto. No estás condenado, no estás perdido, simplemente has vivido demasiado tiempo desconectado de tu propia fuerza, demasiado tiempo creyendo versiones pequeñas de ti mismo, demasiado tiempo entregando tu poder a circunstancias temporales y emociones pasajeras. Pero una emoción no define tu identidad y un mal capítulo no define tu historia. Porque incluso el invierno más frío termina cediendo ante la primavera. Incluso las noches más largas terminan entregándose al amanecer. Y del mismo modo también llegará el día en que mirarás atrás y te darás cuenta de que las temporadas más difíciles de tu vida estaban construyendo silenciosamente la versión más fuerte de ti. Así que quiero que te hagas una pregunta incómoda pero transformadora. Si continúas viviendo exactamente igual durante los próximos 5 años, con los mismos hábitos, las mismas excusas y el mismo miedo, ¿te sentirías orgulloso de la persona en la que te convertirías? Porque esa pregunta tiene el poder de despertarte o de confrontarte. Y cualquiera de las dos cosas puede ser exactamente lo que necesitas hoy para dejar de sobrevivir y empezar a vivir con intención, con disciplina, con visión y con una fuerza interior que ya no dependa de las circunstancias, sino de la convicción profunda de saber que, sin importar cuántas veces tropieces, jamás volverás a abandonarte a ti mismo. Y si algo dentro de ti está despertando mientras escuchas estas palabras, entonces permanece aquí, porque todavía no hemos terminado. Todavía queda mucho por romper, mucho por reconstruir y una versión completamente nueva de ti esperando al otro lado de esta batalla interior. Porque existe un momento en la vida de toda persona donde seguir igual comienza a doler más que cambiar. Un momento silencioso, profundo y casi invisible, donde el cansancio deja de venir únicamente del cuerpo y empieza a instalarse en el alma, donde ya no estás agotado solamente por trabajar, por luchar o por intentar sostenerlo todo, sino por cargar el peso insoportable de saber que podrías estar viviendo de otra manera y aún así continúas atrapado dentro de los mismos patrones, los mismos pensamientos destructivos y las mismas cadenas mentales que han convertido tus días en una repetición interminable de promesas rotas, excusas elegantes y sueños aplazados,
porque hay una fatiga que no se cura durmiendo, y esa es la fatiga de traicionarte constantemente a ti mismo, la fatiga de mirar tu reflejo sabiendo que todavía existe una versión más fuerte, más disciplinada, más sabia y más libre, esperando ser despertada mientras tú continúas postergando el encuentro con quien realmente naciste para ser. Y aunque probablemente nadie te lo haya dicho con esta claridad antes, quiero que entiendas algo que podría cambiar completamente tu manera de mirar la vida. El problema nunca fue únicamente el miedo. El verdadero problema ha sido cuánto tiempo le has entregado el volante de tu existencia a ese miedo sin darte cuenta. Porque el miedo por sí mismo no es tu enemigo. El miedo es parte natural de la experiencia humana. Todos sienten miedo, todos dudan, todos tiemblan antes de atravesar puertas desconocidas. Pero la diferencia entre quienes transforman su vida y quienes pasan décadas atrapados exactamente en el mismo lugar está en algo muy simple, pero profundamente poderoso. Unos sienten miedo y se detienen, mientras otros sienten miedo y aún así avanzan, aún así construyen, aún así se enfrentan a sí mismos. Aún así, deciden convertirse en arquitectos de una identidad que ya no dependa de emociones pasajeras, sino de principios sólidos. Porque si sigues esperando a sentirte preparado, probablemente pasarás demasiados años detenido, esperando una señal perfecta, un momento perfecto, una certeza absoluta que nunca llegará, ya que la vida rara vez entrega garantías antes de actuar. La confianza casi nunca aparece primero. La confianza se construye caminando, cayendo, levantándote, fallando y volviendo a intentarlo una vez más, aunque tu orgullo haya quedado herido y aunque tus inseguridades quieran convencerte de regresar a la comodidad. Porque la comodidad tiene algo peligrosamente seductor. Te hace creer que estás seguro mientras silenciosamente te mantiene pequeño, inmóvil y emocionalmente dependiente de una realidad que ya no te permite crecer. Piensa por un instante cuántas oportunidades han muerto por miedo. Cuántas conversaciones nunca ocurrieron, cuántos talentos quedaron enterrados, cuántas decisiones fueron postergadas, cuántos sueños quedaron atrapados dentro de personas que un día quisieron algo grande, pero terminaron conformándose con una vida pequeña solo porque la incertidumbre parecía demasiado pesada de cargar. Y lo verdaderamente doloroso no es fracasar. Lo verdaderamente doloroso es mirar hacia atrás dentro de 10 o 20 años y darte cuenta de que jamás descubriste hasta dónde eras capaz de llegar, porque elegiste proteger tu comodidad en lugar de desafiar tus límites. Y aquí es donde debes tomar una decisión radical, incómoda y profundamente transformadora. Dejar de tratar tus debilidades como una identidad permanente y empezar a verlas como algo temporal, algo entrenable, algo que puede moldearse con tiempo, esfuerzo y repetición. Porque nadie nace disciplinado, nadie nace mentalmente invencible, nadie nace completamente seguro de sí mismo. Las personas que admiras también tuvieron miedo, también dudaron, también se sintieron perdidas, pero hubo algo que hicieron diferente. Dejaron de esperar sentirse listas y comenzaron a actuar incluso mientras se sentían rotas por dentro, incluso mientras temblaban, incluso mientras el fracaso parecía probable, porque entendieron que el crecimiento rara vez se siente cómodo y casi nunca se ve hermoso mientras está ocurriendo. Y déjame confrontarte con algo que puede incomodar, pero quizás necesitas escucharlo. Muchas veces no estás cansado porque la vida sea demasiado difícil. Estás cansado porque llevas demasiado tiempo resistiéndote a convertirte en quien sabes que debes ser. Demasiado tiempo ignorando conversaciones necesarias. Demasiado tiempo posponiendo hábitos importantes. Demasiado tiempo huyendo de decisiones incómodas que podrían cambiarlo todo. Porque cada vez que sabes lo que debes hacer, pero decides ignorarlo, algo dentro de ti empieza a desgastarse lentamente. Una parte de tu confianza se fractura, una parte de tu respeto propio se debilita y una parte de tu identidad comienza a dudar de si realmente eres alguien capaz de cumplir su palabra. Y no hay dolor más silencioso que dejar de confiar en uno mismo.
porque cuando ya no crees en tu propia capacidad de actuar, empiezas a vivir desde la resignación, desde el quizás algún día, desde el cuando tenga tiempo, desde el cuando me sienta mejor, sin darte cuenta de que la vida no cambia mágicamente cuando las circunstancias mejoran. La vida cambia cuando tú decides convertirte en alguien que actúa incluso cuando las circunstancias siguen siendo imperfectas, porque si esperas que todo esté alineado para empezar, terminarás envejeciendo al lado de una versión frustrada de ti mismo que siempre tuvo potencial pero nunca tuvo valentía. Por eso hoy quiero invitarte a mirar tus cicatrices de otra manera, no como evidencia de debilidad, sino como prueba de supervivencia, como recordatorios silenciosos de todas las veces que pensaste que no ibas a soportarlo, y aún así aquí estás, respirando, luchando, buscando algo más grande, algo más verdadero, algo que finalmente le dé sentido a todas las batallas internas que has atravesado, porque incluso las temporadas más oscuras contienen semillas invisibles de transformación si aprendes a dejar de preguntarte únicamente ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a preguntarte ¿qué está intentando enseñarme esto? Quizás el dolor vino a enseñarte fortaleza, quizás el rechazo vino a enseñarte dignidad, quizás la soledad vino a enseñarte independencia emocional, quizás el fracaso vino a enseñarte humildad, quizás el caos vino a obligarte a construir disciplina, porque muchas veces aquello que parecía destruirte estaba, en realidad, empujándote hacia una versión más fuerte de ti mismo que jamás habría nacido en tiempos fáciles. Y aunque hoy todavía no puedas verlo completamente, existe una posibilidad real de que aquello que más te dolió termine convirtiéndose precisamente en la razón por la que un día ayudarás a otros a levantarse. Así que deja de preguntarte si eres suficientemente fuerte y empieza a preguntarte cuánto tiempo más seguirás subestimando el poder que ya existe dentro de ti. Porque incluso una mente cansada puede reconstruirse, incluso un corazón herido puede sanar, incluso alguien perdido puede volver a encontrarse cuando decide dejar de vivir desde la resignación y comienza a caminar desde la responsabilidad, porque al final de todo nadie recuerda cuántas veces tuviste miedo. El mundo recuerda las veces que avanzaste a pesar del miedo, las veces que te levantaste cuando parecía imposible, las veces que seguiste caminando cuando rendirte parecía más fácil. Y escucha esto con absoluta atención, porque puede convertirse en una frase capaz de quedarse contigo durante años. No necesitas sentirte invencible para comenzar, solo necesitas estar cansado de seguir siendo la persona que ya no quieres ser. Porque muchas veces la transformación empieza no cuando te sientes fuerte, sino cuando finalmente te cansas de traicionar la grandeza que siempre ha estado intentando despertar dentro de ti. Si todavía sigues aquí, quédate, porque la batalla apenas está revelando su verdadero significado y todavía queda mucho por romper, mucho por sanar y mucho por conquistar dentro de ti antes de descubrir la fuerza que has llevado dormida durante tanto tiempo.